de enfermedades renales. De acuerdo a todo lo que nosotros habíamos hablado para el día de ayer, nosotros vamos a iniciar entonces desde el punto de partida del deterioro que sufre la pérdida de los glomérulos presentes en un proceso de insuficiencia renal. No lo clasificamos como crónica, como aguda, pero sino que simplemente lo identificamos como un proceso de fallo renal. Ahora, todo lo que nosotros mencionamos el día de ayer, donde hay aumento del sodio, incapacidad de concentración del riñón, disminución de la tasa de filtración glomerular, aumento de la concentración de creatinina, aumento de la concentración de nitrógeno ureico sanguíneo, vamos a pasar a una fase donde todo eso empieza a alterarse, pero no tanto la pérdida, sino que ya básicamente la nula capacidad de filtración. Ahora, nosotros hablamos de insuficiencia renal crónica, que es una azoemia de origen renal. Aquí no hablamos de pre, post o implícitamente renal, sino únicamente de un proceso renal intrínseco. Porque ya el deterioro glomerular se ha hecho de forma prolongada, por lo general más de 2 semanas. Su prevalencia global en esta especie puede oscilar desde el 0.5 al 1.5 y del 1 al 3% respectivamente de probabilidades de sufrir de insuficiencia renal crónica. O sea, un 3% de la población, no solamente a nivel de caninos, felinos, sino básicamente en todas estas especies tienen una probabilidad de sufrir insuficiencia renal crónica. En muchas ocasiones, cuando se diagnostica insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica, ya se ha perdido hasta el 80 o 90% de la capacidad funcional. Cuando nosotros habíamos hablado de que para llegar a una sintomatología clínica tendría que llegar a una pérdida del 60 al 75%, aquí ya el 80 o 90% de las personas están básicamente infuncionales. Y es básicamente por esto, porque nosotros cuando tenemos un riñón donde tiene la conformación de la corteza renal, la médula renal, básicamente está activa. Hay una gran cantidad de glomérulos que se pueden observar, donde aquí estamos viendo en un corte histológico una nefrona, que tenemos la cápsula de Bowman, la cápsula visceral, la cápsula parietal. Por encima tenemos el que está por encima de la cápsula de Bowman. Bueno, ahí tenemos el túbulo contorneado proximal, después tenemos los túbulos colectores, los túbulos contorneados distales, que son los que van a observarse principalmente a la altura de la corteza, porque ya las ascendentes y descendentes de genes la ubicamos a nivel de médula. Esto es una médula, una corteza renal funcional. A medida de que se van destruyendo los glomérulos, nosotros vamos observando que empieza a perder su capacidad. No se observa glomérulo y lo que se observa es un tejido fibrosado, células que son infuncionales y metabólicamente inactivas, donde no hay espacios luminales correspondientes a los túbulos contorneados y solo quedan ciertos glomérulos funcionales. O sea, que aquí ya estamos observando cómo después de un deterioro a nivel de la corteza empieza a fibrosarse el tejido, perdiendo nuevamente su capacidad tanto metabólica como de filtración. Ahora, en etiopatogenia, los desórdenes de los riñones pueden conducir a una insuficiencia renal, como lo habíamos mencionado el día de ayer, pueden ser congénitos o incluso adquiridos. Cuando hablamos de congénitos es muy poco probable, pero sí existen deformaciones como hipoplasias, agenesias o formación de quistes, donde básicamente el quiste ocupa el parénquima total del riñón, y adquiridos, como ya lo hemos mencionado muchas veces, por la administración de forma iatrogénica de fármacos químicos tóxicos. Aquí tenemos agenesia, displasia, hipoplasia, riñones poliquísticos e incluso la hidronefrosis puede formar una insuficiencia renal crónica. Las enfermedades adquiridas pueden ser consideradas como el daño tubular o glomerular. La enfermedad túbulo intersticial usualmente ocurre como secuelas a un episodio de necrosis tubular aguda. Además, la enfermedad túbulo intersticial severa, que culmina en insuficiencia
insuficiencia renal crónica puede desarrollarse como consecuencia de infecciones ascendentes del tracto urinario, que es una de las causas más comunes, o enfermedades obstructivas bilaterales, generando procesos de disminución en la tasa de filtración y el deterioro glomerular. Lo más común, una glomerulopatía, una glomerulonefritis o una displasia produciendo una amiloidosis. También lo podemos observar en neoplasias renales. Pero aquí viene un detalle importante. Ya nosotros esto lo habíamos mencionado en insuficiencia renal aguda, pero ahora viene la causa principal del por qué hay muerte en una insuficiencia renal aguda, porque nosotros podemos pensar que simplemente es la acumulación de nitrógeno que puede alterar todos los procesos y puede deteriorar el organismo, que si es así, produciendo desde nefropatías, incluso neuropatías, convulsiones, pero la causa principal, electrolito específico, de un mineral específico que es el fósforo. Nosotros podemos pensar que, bueno, el fósforo, ¿en dónde lo podemos conseguir? Básicamente lo conseguimos en la creatina, en la membrana celular, e incluso en todas las fases metabólicas, como lo es el ATP. Ahí nosotros podemos conseguir fósforo. Eso es en condiciones normales. El punto está que cuando esta creatina ya usa como metabolismo la liberación del fósforo, igualmente que la membrana celular, cuando hay hidrólisis en la membrana fosfolipídica también libera fósforo, y cuando hay la degradación o hidrólisis del ATP también genera fósforo. Todo este fósforo, su exceso es excretado a nivel renal. Cierto porcentaje se absorbe, pero otro porcentaje es excretado. El detalle está que cuando nosotros hablamos de insuficiencia renal crónica, la capacidad de excreción del fósforo empieza a disminuirse. Por ende, el fósforo empieza a aumentar sus niveles. El fósforo empieza a aumentar sus niveles. ¿Cuál es el detalle? Que cuando hay un aumento del fósforo, si se acuerdan cómo se absorbe el fósforo a nivel intestinal. ¿Cómo se absorbe el fósforo a nivel intestinal? Eso es nutrición. Porque el calcio, ¿cómo se absorbe el calcio a nivel intestinal? Para nosotros poder absorber el calcio no puede absorberse solo, porque si el calcio está libre, recuerden que el calcio es necesario para la mayoría de los metabolismos en todo el cuerpo, a nivel entérico, a nivel sanguíneo, la coagulación. Él no puede estar libre en citoplasma o en plasma, porque empieza a activar y desencadenar cualquier cantidad de reacción activa. ¿Qué pasa? Por ende, el calcio, para ser absorbido, siempre tiene que estar acompañado de un fósforo. Entonces buscamos y observamos fosfato monocálcico, fosfato bifosfato de cálcico o trifosfato cálcico. Esa es la forma en que se logra observar a nivel intestinal el fósforo para poder ser absorbido y poder ir hacia el organismo. ¿Qué pasa? Que cuando empiezan a aumentarse los niveles de fósforo a nivel plasmático, empieza a secuestrar calcio, lo que lo va a llevar a la quelación. Entonces, en una insuficiencia renal crónica, donde hay una hiperfosfatemia, donde los rangos normales van de 2.7 a 4.5 por encima de este valor, hay demasiado fósforo en el plasma. Va a empezar a secuestrar este calcio que se encuentra libre o se encuentra en el plasma.
pero lo secuestra en una capacidad que lo es inactivo, lo queda, lo que va a conllevar que una hiperfosfatemia produzca una hipocalcemia. Y ahí es donde viene el principal detalle de las insuficiencias renales crónicas, que cuando hay una hiperfosfatemia, ella conlleva a una hipocalcemia. Esa hipocalcemia hace que todos lo que son los metabolismos a nivel de todo el cuerpo empiezan a disminuirse. Entonces, cuando hay una hipocalcemia, ¿qué es lo primero que hace el cuerpo? Una normocalcemia mediada por la paratormona, lo que va a conllevar a generar un deterioro a nivel óseo, llegando a la osteoporosis, a una osteoporosis. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con insuficiencia renal crónica, una de las observaciones que siempre vamos a ver es la presencia o la deformación ósea o musculoesquelética del paciente. Entonces, eso es lo que nosotros denominamos por acá. Se me olvidó en este momento cómo se llama. Pero hay una malformación de los huesos de origen renal, porque el aparato hormonal empieza a secuestrar todo el calcio y los calcios se hacen mucho más endebles, lo que estamos observando en una osteoporosis. El 65% se absorbe por el D1, estamos hablando del calcio, incluso en ausencia de la vitamina D3. Pero si hay un daño renal, se activarán los cotransportadores de sodio y fósforo, que es la manera también en la que se absorbe hasta un 85% o un 90% del calcio. Los cationes como el calcio, el magnesio y el aluminio se unen al fósforo en el tracto gastrointestinal, limitando su absorción, y por esto son fármacos ligantes de uso común para insuficiencia renal crónica. Entonces, una de las patologías que nosotros vamos a observar en insuficiencia renal crónica, como lo estamos viendo aquí, es la hiperfosfatemia. Y aquí estoy básicamente dando el tratamiento que si nosotros, o lo que nos complica es el aumento del fósforo, podemos utilizar ligandos a nivel oral para disminuir su absorción y disminuir sus valores. En grandes dosis, la niacina puede producir una hipofosfatemia, aunque disminuye la actividad de la bomba y la absorción del fósforo. Ahora, un aumento rápido del fósforo produce precipitación de las sales de fosfato cálcico en tejidos blandos y produce una hipocalcemia, que es lo que ya estamos mostrando. De modo que los síntomas que aparecen en pacientes con una carga aguda de fósforo son la hipocalcemia. Por ende, cuando nosotros estamos viviendo o estemos presentes en un paciente con insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica, los metabolitos que nosotros, o el perfil que nosotros siempre pedimos, para el perfil renal nosotros pedimos creatinina para ver o determinar qué tan dañado está el riñón. El BUM para determinar la comparación de si uno va acompañado del otro, confirma el deterioro renal. Y 3, el nivel de fósforo para saber qué capacidad de filtración tiene ese riñón, porque a medida de que se empieza a acumular el fósforo, es donde nosotros nos alarmamos, porque a mayor cantidad de fósforo, menor cantidad de calcio, y a menor cantidad de calcio es donde empiezan los problemas o los signos clínicos que podemos observar en el paciente, entre los cuales podemos ver la tetania, que es rara, a no ser que exista algún trastorno del pH acompañado de que disminuya el calcio iónico. O bien unas fases iniciales del síndrome de lisis tumoral severo o rhabdomiólisis, donde empieza a generar la deficiencia de calcio por consecuencia de sus reservas. Y las mayores reservas, a excepción del hueso,
se encuentran en el retículo endoplásmico liso ubicado en el sarcoplasma, que es el citoplasma de los músculos. La hiperfosfatemia mantenida causa calcificación de los vasos pequeños y medianos de mediano calibre en el corazón, en arterias y válvulas, en el blanco, piel, córnea y periarticular, o pequeñas arterias donde causan calcifilasia. O sea, cada vez que se empieza a acumular este calcio, empieza a quelarse con el fósforo, empieza no solamente a generar desórdenes metabólicos, sino también empieza a generar calcificación, lo que también podemos asociarlo como las arteriosclerosis, deterioros en la capacidad de flexibilidad de las arteriolas. Finalmente, un aumento del crónico del fósforo produce un hiperparatiroidismo secundario y osteodistrofia renal. La osteodistrofia renal, que es uno de los signos más comunes que vamos a observar en insuficiencia renal crónica. Ahora, nosotros en estos pacientes hicimos énfasis, por supuesto, en las concentraciones de fósforo, porque el resto de las cosas que ya hablamos de la acumulación, disminución de calcio, acumulación del boom, va de la mano, va en conjunto con ellos, pero en insuficiencia renal crónica uno de los puntos importantes es la acumulación del calcio. Ahora, una historia crónica de poliuria y polidipsia, porque como pierde su capacidad de concentración, la reabsorción por parte de los túbulos renales se pierde, lo que va a hacer que aumente la ingesta de agua y como no filtra, no concentra, aumenta la pérdida de líquido. Además siempre va a estar en una fase de inactividad, va a estar débil, va a estar en una fase de anorexia porque siempre va a estar en depresión, una pérdida crónica de peso, porque si hay una inactividad con deterioro muscular a consecuencia de deficiencia cálcica, hay pérdida de masa muscular. Y el otro detalle está que como el riñón pierde su capacidad de filtración, empieza a hipertrofiarse la nefrona, empieza a disminuir su capacidad de concentración y reabsorción de proteínas. Por ende, en una insuficiencia renal crónica no solamente hay pérdida de masa de peso o de masa corporal a consecuencia del uso o la deficiencia cálcica, sino que también pierde proteínas porque no son capaces de reabsorberlas. Por eso que cuando nosotros estamos haciendo un uroanálisis, nosotros tenemos que tomar en cuenta la concentración de proteínas que tiene la orina, que es lo que llamamos la proteinuria. A medida que aumente las concentraciones de proteína en la orina, que no debería haber ni siquiera en trazas, porque si está en trazas, significa que hay un deterioro renal. O sea, hay un daño renal, no importa que es una pequeña cantidad, significa que hay un pequeño daño renal. Las proteínas no deberían pasar a nivel del glomérulo. Y si llegan a pasar porque una proteína muy pequeña, es inmediatamente absorbida por el túbulo contorneado proximal. Pero en orina no se debe observar proteínas. Ahora, hay un deterioro por parte de la disminución de calcio que produce rhabdomiólisis y hay una pérdida renal porque no es capaz de reabsorberse. Eso va a haber una pérdida, va a producir una pérdida crónica de peso. Si no hay proteínas, no hay aminoácidos, no hay minerales, no hay reabsorción, empieza a generar el pelo de mala calidad. Como hay pérdida de proteínas, hay disminución de la capacidad osmolar, entonces disminuye la osmolaridad a nivel plasmático, lo que va a generar un edema. Un edema, lo podemos observar como un edema ventral, pero el edema puede ser generalizado. Es característico de los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica que hay edematización de los miembros. Pobre rendimiento atlético, en el caso del equino, o intolerancia al ejercicio, para cuando hablamos de camino hiperino, acumulación de nitrógeno que va a producir lisis celular, va a generar gastritis, por ende va a llevar a vómitos, úlceras orales, la estomatitis, que es un proceso inflamatorio de la encía, glositis, inflama la lengua, diarrea, porque está todo el tejido
tejido entérico inflamado y la popular osteodistrofia urémica debida al aumento de la hormona paratiroides, generando un hiperadrenocorticismo también. En pequeños animales. Hay algo importante en los gatos, que a pesar de que hay una hipocalemia, que empiezan las convulsiones más características, en los gatos hay algo característico que es la ventroflexión del cuello. Entonces los gatos en esta fase de hipocalemia siempre están con el cuello de esta forma. Característico, un signo clínico de hipocalcemia en los felinos. Aquí podemos observar un equino donde tiene la presencia crónica de una pérdida de masa corporal, y no es por malnutrición, no es por hemoparásitos, sino que es un proceso de insuficiencia renal crónica, donde el riñón pierde la capacidad de reabsorción de proteínas, hay excreción de proteínas, o lo que produce una proteinuria, y hay pérdida de masa corporal. A medida que va perdiendo proteínas, también podemos observar la edematización de los miembros, y es lo que llamamos nosotros el edema ventral, edema de los miembros, tanto anteriores como posteriores. A la acumulación del nitrógeno ureico empieza a generar procesos líticos, porque el nitrógeno es altamente tóxico, no solamente para la parte digestiva, sino para todos los tejidos. Y una de las características que vamos a poder observar es la necrosis de la lengua. Podemos observar como estos tejidos blandos, que eso es básicamente tejido muerto. Y la hipocalcemia, que podemos observar en los gatos con ventroflexión de la cabeza. Profe, en los animales no pasa lo mismo que en los humanos, que como hay pérdida de la función, se vuelven anúricos. ¿Sí? Pero, o sea, la poliuria es como el 80%, 90% de la renal. Poliuria en el sentido de que como pierde la capacidad de filtrar todo lo que entra y sale. Eso es una de las fases, pero ya llega una fase que no sé si la coloqué aquí, que llega el riñón y pasa una fase de anuria, donde ya se pierde la totalidad de la capacidad de filtración del riñón. Los glomérulos que quedan ya dejan de existir porque se deterioran, y pasa a una uremia, o sea, a una nula producción de orina. Pero eso es cuando ya se deteriora todos los glomérulos. Cuando está en esta fase, los 10% que queda están hipertrofiados. Como están hipertrofiados, no pueden filtrar, no pueden concentrar, y entonces así toda la sangre que pasa por el riñón se excreta, sin capacidad de concentrar. Por eso hay polidipsia y poliuria. Pero a medida que se van deteriorando los riñones, en esta insuficiencia renal crónica, cuando ya hay el deterioro total de los glomérulos, es la fase anúrica, que es la última fase de la insuficiencia renal crónica. El diagnóstico de insuficiencia renal crónica, como lo estábamos haciendo, por supuesto, en insuficiencia renal aguda, se establece cuando hay una persistente isostenuria acompañada de una azoemia y los signos clínicos típicos que habíamos observado en insuficiencia renal aguda. La detección de riñones pequeños e irregulares, donde ya hay básicamente dimorfismo y atrofia de estos riñones, y evidencia radiográfica de osteodistrofia, donde hay una disminución de lo que sería la corteza, porque recuerden que cuando nosotros estamos hablando de densidad ósea en una radiografía, tiene que tener una relación de corteza-médula. En este caso, el hueso empieza a ser de una corteza mucho más fina, con una médula mucho más amplia, y una disminución de su radioopacidad, tanto en el hueso coxal, en el hueso femoral, e incluso a nivel vertebral. También podemos observar esta osteodistrofia a nivel maxilar, a nivel de los huesos del cráneo, donde empiezan a bordearse de forma irregular todo lo que serían los huesos que conforman el cráneo. Y hallazgos clínicos atribuibles a la osteodistrofia. Hallazgos clínicos patológicos: la anemia normocítica, normocrómica de tipo no regenerativa. Aquí sí no hay, puede haber o no anemia regenerativa, no. Una insuficiencia renal crónica es netamente no regenerativa.
En cualquier fase, puede ser anemia leve, anemia moderada, anemia crítica. Ahí nunca vamos a observar una regeneración como anisocitosis, policromasia, cuerpo de agua y glóbulos rojos nucleados. Ahí no vamos a observar nada de eso porque la capacidad de producción de eritrocitos por parte del riñón está nula porque no hay producción de eritropoyetina. Por ende, una insuficiencia renal crónica es de tipo normocítica porque no hay variedad en el tamaño y normocrómica porque no hay policromasia y de tipo no regenerativa. Punto. Por supuesto, hay hipocalcemia, hay hiperfosfatemia, hay hipercalcemia e hipofosfatemia en el caso de los equinos, pero esto es algo un poco variable porque a pesar de que ocurre todo este proceso, el deterioro muscular por parte de los equinos es mayor y tiende a ser mayor rhabdomiólisis, por ende en los equinos tiende a ser paradójico. Aumenta el calcio y disminuye el fósforo. Hay hipocalcemia variable, hipoalbuminemia, porque entonces empieza a deteriorarse la capacidad de reabsorción de las proteínas, entonces las proteínas que produce el hígado no son capaces de ser reabsorbidas, entonces todo lo que produce el hígado es excretado. Por ende hay hipoalbuminemia e hipoproteinemia generalizada. Moderada hiponatremia e hipocloremia y una baja concentración de bicarbonato plasmático, y el uronal siempre va a estar isostenúrico y sin sedimento urinario porque ya no tiene concentración. ¿Cómo podemos confirmarlo? Mediante una biopsia renal. El tratamiento para grandes animales, nosotros tenemos que el manejo involucra esfuerzos paliativos para minimizar una mayor pérdida de la función renal. Los animales deben tener libre acceso a agua y a sal. Se debe suspender la administración de cualquier agente nefrotóxico y debe evitarse situaciones estresantes. Se debe administrar una dieta palatable y rica en alimentos que proporcionen energía y un equilibrio de proteínas adecuado. El heno y el grano deben contener menos del 10% de proteína cruda. La terapia con fluidoterapia intravenosa debe ser administrada cuidadosamente, no pueden alterar los equilibrios hidroelectrolíticos porque puede también causar desórdenes. Administración de vitaminas del complejo B y esteroides anabólicos simplemente para estimular la masa muscular. En este caso nosotros utilizamos como uno secundario a la eritropoyetina, nosotros también podemos utilizar la testosterona como proestimulante de los glóbulos rojos, que también se puede utilizar. Funciona como un esteroide anabólico, poco usada actualmente porque ya tenemos eritropoyetina sintética, pero también se describe en la teoría. Como esto es un proceso de inmunosupresión, también se recomienda el uso de antibióticos de forma empírica y de forma preventiva lo menos lesivo posible. Por ejemplo, las penicilinas se pueden utilizar para estos casos. Suplementación con ácido graso de los tipo omega 3 y en los animales productores de carne no se recomienda los sacrificarlos con urgencia porque el canal no suele ser adecuado para el consumo humano por las altas concentraciones de nitrógeno. En pequeños animales el tratamiento específico va dirigido en cualquier enfermedad renal primaria, tanto el tratamiento de soporte siempre debe tener disposición de agua fresca, evitar los agentes vasoactivos que descompensen la función renal y suministrar suficientes vitaminas hidrosolubles. Esto es una forma donde nosotros podemos clasificar el daño renal crónico, donde al principio nosotros habíamos descrito el aumento de las concentraciones de la presión sanguínea, el monitoreo de la concentración de proteína en orina, pero cuando ya estamos en esta última fase, empieza a disminuirse el potasio y empieza a aumentar la concentración de sodio por la incapacidad del intercambio de la bomba sodio-potasio TPasa. Por eso, a partir del estadio 2, 3 y 4, uno de los signos característicos de una insuficiencia renal es la hipertensión arterial sistémica por aumento de las concentraciones de sodio. Aquí es donde nosotros deberíamos considerar la administración de calcio para estimular la absorción a nivel intestinal de calcio en conjunto con calcitriol, que es una proteína, es una hormona sintética de vitamina D3. Y tener siempre
controlado las altas concentraciones de fósforo, que es la principal causa de hipocalcemia. Modificaciones nutricionales, restricción de fosfato en la dieta, fijadores del fósforo intestinal, como lo habíamos descrito, aumentar a nivel de la dieta concentraciones altas de magnesio, calcio o aluminio. La dieta debería contener aproximadamente de un 14 a un 17% de proteínas. El tratamiento para la hiperparatiroidismo secundario es el calcitriol, que es una vitamina D3 sintética que va a estimular la absorción de calcio a nivel intestinal y disminuir el uso o secundario en la alta producción de paratormona. Esto es un estudio que requiere que el uso de calcitriol como hormona que estimule la absorción específica de calcio en los animales tiende a ser de modo a disminuir, o sea, tiende a ser un poco paradójico, porque de este modo el disminuir las concentraciones de calcitriol favorece el desarrollo de la liberación de la hormona paratormona, porque el calcitriol ejerce un mecanismo de retroalimentación negativa sobre la secreción de la PTH. Esta es la manera en que nosotros lo deberíamos usar. Si vamos a utilizar mayor cantidad de este tipo de hormona, que haga un efecto de feedback negativo para la administración o para la disminución de la producción de esta paratormona. El tratamiento, por supuesto, de la anemia, como esto es una anemia de tipo no regenerativa, debería colocarse eritropoyetina recombinante, estimular la producción de esta eritropoyetina, porque evidentemente hay una pérdida a nivel renal no solamente de proteínas, sino de minerales, hierro, fosfato ferroso, y en algunos casos, de ser necesario simplemente para mantener la viabilidad del animal, transfusiones sanguíneas. Y en el caso de confirmar con la presencia de gases arteriales, el aumento del pH, bicarbonato sódico. Para los efectos secundarios que puede generar el aumento de nitrógeno, entonces nosotros utilizamos inhibidores. En este caso, para inhibir el vómito, utilizamos ranitidina, cimetidina, famotidina, que son inhibidores de C2 específicos, disminuyendo la probabilidad de gastritis. El gluconato de potasio, cuando nosotros detectamos deficiencias de potasio a nivel sistémico. Y tratamientos para la hipertensión, una dieta baja en sodio, el uso de nenapril, enazepil, amlodipino, o todos aquellos fármacos que son ionotrópicos negativos que puedan estimular y controlar la hipertensión arterial. En esto podemos también, la vasopresina es un bloqueante adrenérgico alfa que actúa directamente sobre el drenaje del músculo liso, dado que los vasos sanguíneos están revestidos con un músculo liso. El uso de la vasopresina también puede provocar la relajación de los vasos sanguíneos y reducir la presión arterial, simplemente para aumentar el flujo sanguíneo a nivel renal, que también lo podemos utilizar en los casos del síndrome neurológico felino. En todo caso, cuando hablamos nosotros de insuficiencia renal crónica, siempre tenemos un pronóstico malo. Nosotros estamos presentes en un proceso que es irreversible, porque la insuficiencia renal crónica, una de sus características es que es un daño renal irreversible. El paciente no oligoúrico puede ser más favorable, pero en general, los animales que comen bien y se mantienen bien en una condición corporal razonable tienen un mejor pronóstico cuando podemos estabilizarlo de vía medicamentosa. Pero se debe hacer un seguimiento del paciente. En pacientes con insuficiencia renal crónica pueden extender la vida unos meses si nosotros administramos y damos una dieta bien con calcio, con administración de proteínas y evitar la hiperfosfatemia. Pero en todos los casos, ya cuando están en insuficiencia renal crónica, es un mal pronóstico. Esto es insuficiencia renal crónica. Yo tengo una pregunta. Sí. Yo vi algo que decían que pacientes renales le mandaban dietas para pacientes renales. Pero en el caso de los gatos, que son carnívoros estrictos, ¿cómo se hace? Porque si
si ahí decía que la proteína va a 15-17%. Por eso son las dietas, lo habíamos mencionado en la insuficiencia renal aguda, que son las dietas específicas medicadas para esos casos. Por eso está el HILS-ID, que son el HILS-KD, perdón, que son dietas medicadas para una mayor capacidad de absorción proteica sin disminución del exceso de otros analitos como el calcio y el fósforo, que es el que tienes que evitar. Pero son dietas medicadas. También se pueden hacer las dietas, como lo habíamos descrito en la insuficiencia renal aguda, que donde alteras o puedes jugar con el nivel de proteína, con la capacidad de absorción, la disminución de carbohidratos, perdón, el aumento de carbohidratos y disminución de proteínas. Pero eso es más nutricional. Por eso yo se lo describo de forma general, que tiene que modificar la dieta hacia específico de origen renal, más no lo desgloso completo, si no me llevo otro rato de explicarte solamente de dieta. Pero eso es más como la parte nutricional. Yo lo describo como que tenemos que mejorar la dieta para paciente renal. Ahora, ¿alguna otra duda con la parte renal? ¿No? Ok. Vamos entonces a comenzar con el último tema del segundo bloque, que es enfermedades del sistema nervioso. Probablemente no lo vayamos a terminar hoy, pero la próxima semana sí se termina. Eso significa que dentro de 15 días nosotros tenemos el examen o el evaluativo del segundo. Después de la cabala. Bueno, para la próxima vez vamos a ver. Suertudo ustedes. Ahora, enfermedades del sistema nervioso central. Cuando nosotros vamos a hablar de sistema nervioso central, lo primero tenemos que es definir estos términos. Primero nosotros tenemos como punto principal una convulsión. Y nosotros describimos convulsión a la manifestación clínica de una actividad eléctrica excesiva o hipersincrónica anómala que se produce en la corteza cerebral. Dichas manifestaciones son paroxísticas, son estereotipadas, son involuntarias y son transitorias. ¿Qué quiero decir con esto? Que con una hiperexcitabilidad a nivel del sistema nervioso central, nosotros lo podemos describir como una convulsión. Pero es a nivel central. Primero tiene que ser paroxística, estereotipada, de forma involuntaria, y no menos importante, tiene que ser transitoria. Cuando este proceso convulsivo se hace persistente, nosotros ya lo descartamos como algo, una convulsión a nivel central, y pasa a ser, o podemos pensar, de algo un poco más metabólico, que ahí es donde nosotros, cuando hablemos de convulsión, vamos a hablar de las convulsiones extra e intracraneales. Por otro lado, tenemos la epilepsia, que es una aparición de convulsiones recurrentes de origen intracraneal, que se distinguen de dos tipos: sintomática e idiopática, que nosotros podemos describir que un animal puede tener una fase o una caída de epilepsia, puede ser por un aumento de la presión a nivel central, desde un origen hemorrágico, de un origen isquémico o de un origen tumoral. Pero también podemos identificar que hay la aparición de una anomalía, que es la epilepsia, pero sin una causa específica. No hay masas, no hay hemorragias, no hay alteraciones electrolíticas, no hay alteraciones metabólicas. Por eso nosotros la identificamos como epilepsia idiopática. Y el estatus epiléptico no es nada más que una urgencia neurológica continua que requiere un tratamiento inmediato, ya que puede conllevar a la muerte o condicionar una mortalidad significativa. Si ustedes ven un estatus epiléptico, que es la convulsión propiamente dicha, nosotros tenemos que actuar lo antes posible para controlar ese estatus epiléptico. ¿Por qué? Porque a medida de que hay una hiperexcitabilidad neuronal, las neuronas se empiezan a degenerar y a morir. Entonces, a medida de que se va degenerando las neuronas, y como yo le había dicho en algún momento, que la capacidad de regeneración de las neuronas es mucho más lenta, por eso es que hay pacientes que pueden durar en coma años, porque hasta que no conecte bien todas las fases neuronales no hay una actividad. Por eso es que son pacientes que duran 5 o 6 años en coma para poder
despertar, porque eso es el tiempo que lleva o que conlleva la neurona en poder regenerarse. Ahora, en este origen nosotros podemos clasificar estas alteraciones neurológicas en tres fases. La idiopática, que es principalmente en perros, entre un 25 a un 30% de los casos. Por eso nosotros empezamos a observar alteraciones convulsivas de origen irregular, donde todos los exámenes nos salen negativos, metabólicos, incluso podemos llegar a hacer las tomografías y resonancias magnéticas y aún así salen negativos, y es donde nosotros lo clasificamos como una epilepsia de origen idiopático. Ahora, también tenemos las epilepsias intracraneales, que es como el pan nuestro de cada día, que pueden ser por malformaciones congénitas, puede ser por hidrocefalia, que también va de la mano con malformaciones congénitas, la lisencefalia, que no es nada más que las circunvoluciones del cerebro empiezan a ser disminuidas, entonces el cerebro empieza a ser más liso y su capacidad funcional empieza a disminuir. Por ende, cualquier estímulo externo puede generar una convulsión. Por supuesto, tenemos también las neoplasias, los tumores cerebrales primarios, los tumores metastásicos, que es una de las causas más comunes en pacientes geriátricos, enfermedades inflamatorias, enfermedades infecciosas inflamatorias, meningoencefalitis granulomatosa, encefalitis necrotizante, enfermedades vasculares como son las hemorragias o los infartos. Nosotros podemos clasificar las enfermedades vasculares o los deterioros vasculares a nivel cerebral como de origen hemorrágico o de origen isquémico, que ahí es donde nosotros clasificamos los ictus, el ictus hemorrágico o el ictus isquémico cuando genera infarto. Enfermedades metabólicas de almacenamiento como la acumulación, las intoxicaciones por plomo y cobre, y enfermedades de origen degenerativo como lo es la demencia senil. Y no menos importante, también tenemos las convulsiones de origen extracraneales. Entre esos tenemos las toxinas, las enfermedades metabólicas como las insuficiencias hepáticas, las insuficiencias renales, la hipoglucemia, las enfermedades hepáticas, la hipocalcemia, el hiperlipoproteinemia, hiperviscosidad de la sangre, alteraciones hidroelectrolíticas, hiperosmolaridad y la uremia grave. Todo esto de origen extracraneal también puede generar convulsiones. Ahora, en un caso, ejemplo, de hipoglucemia, a nivel general, primero, ¿cuál es el principal órgano gastador de glucosa en el organismo? El cerebro. Ok. Y ustedes saben que un paciente con hiperglicemia está en un estado de hipoglucemia. Un paciente con hiperglicemia está en un estado de hipoglucemia. Suena paradójico, suena ilógico, porque si es un animal que está por encima de los 300 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, está en un estadio de hipoglucemia. Pero ustedes, ¿por qué creen que sería eso? Mientras más glucosa disponible, más grasa al cerebro. No, porque no puede usarlo. Por eso el paciente está, a pesar de que tiene una hiperglicemia, está hipoglicémico. El problema es que la hiperglicemia es a nivel plasmático y los niveles de glucosa a nivel intracelular, donde debería usarse, está bajo. Por eso es que cuando el paciente está en hiperglicemia plasmática, tiene niveles de glucosa bajos a nivel celular. Y ahí viene el detalle del por qué. Vamos a colocar el caso más común, que es la diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque esta es la verdadera razón por la cual hay convulsiones en estos pacientes. Un paciente con hiperviscosidad, por hiperglicemia, genera convulsiones, porque resulta que la glucosa que debería estar
en la célula para cumplir su función de transformarlo en piruvato y generar alfa-cetoglutarato y llegar hasta la ATP para generar energía está bajo, porque la glucosa está en el plasma, por eso está hiperglicémico, pero la célula está hipoglucémica o con hipoglucosa, pues, porque ya el hecho de que coloque EMIA significa en sangre, pero la célula tiene bajos niveles de glucosa. Esto hace que el cuerpo convulsione, pero ahora la pregunta es ¿por qué? Porque yo lo clasifico como un origen de convulsiones extracraniales. ¿Por qué la glucosa no está en el tejido? En el caso de la diabetes mellitus no se está generando lo suficiente insulina para sacar la glucosa entre las células. Entonces la glucosa siempre va a estar afuera de la célula. En la clase de diabetes mellitus, resulta que hay unos bajos niveles de insulina. ¿Y cuál es la función de la insulina? ¿Cuál es la principal función de la insulina? ¿Cuál es la función de la insulina? Inhibir el cortisol. ¿Cuál es la función de la insulina? ¿Cuál es la? No, yo no digo que no esté mal porque la insulina baja los niveles de glucosa, pero ¿cuál es la función de la insulina? Por lo menos por ahí, pero no. Evidentemente, ¿pero por qué? No sintetiza nada. ¿Cuál es la función de la insulina? ¿Ah? Los GLUT. La insulina es un estimulante de los receptores GLUT, específicamente los GLUT4. El GLUT4 sí hace que se introduzca glucosa. Por eso están los canales GLUT insulinodependientes. La insulina lo que va a estimular son los canales GLUT. La insulina no va a hacer que se introduzca la glucosa. Ella se estimula los canales GLUT. Y esto es importante ¿por qué? Porque ahí es donde nosotros clasificamos los dos tipos de diabetes mellitus. La que es insulinodependiente, donde hay una disminución en la producción de insulina, pero no hay, o sea, hay una disminución en la producción de insulina, por ende no hay buena estimulación de los canales GLUT. O hay alta producción de insulina, una producción de insulina normal, pero hay suficientes receptores canales GLUT. Por eso es la diabetes mellitus tipo 2, porque la diabetes mellitus tipo 1 es insulinodependiente. Por eso es que la insulina como tal no es la que produce hipoglicemia, es un estimulante de los receptores GLUT. Y es una de las formas que nosotros clasificamos la diabetes mellitus, de insulinodependiente o no. Entonces, si no hay estos receptores o estimulación de estos canales GLUT, eso significa que ¿dónde se va a quedar la glucosa? En plasma. Si esta glucosa se queda en plasma, no va a producir su función, que es entrar a la célula, llegar a mitocondria y producir el ciclo de Krebs. Por ende, va a haber hiperglicemia porque el aumento de glucosa va a estar en la sangre. Pero a nivel celular la glucosa va a estar baja. ¿Y qué hace el cuerpo cuando hay una deficiencia de glucosa? Lo primero que hace es estimular el sistema hormonal. ¿Cuál es la hormona que normaliza los niveles de glucosa? Por una parte. Después, el cortisol. El cortisol. Y el cortisol es la hormona hiperglicemiante, que mediante esta hormona aumenta el metabolismo a nivel de los lípidos y a nivel muscular. Por ende, cuando hay una disminución de la glucosa, lo primero que se libera es cortisol. Y ese cortisol empieza a utilizar todas sus reservas. Por ende, cuando hay un paciente obeso que entra a insulinodependencia, siempre va a haber cortisol y siempre va a estar en un estado de hambre,
porque las células siempre van a estar en unos niveles bajos de glucosa y siempre va a haber una lipidosis hepática. Porque como su capacidad de función o de uso de la glucosa está disminuida, el cuerpo sigue demandando mayor glucosa, por ende puede tener cantidades exacerbadas de glucosa a nivel sanguíneo, pero a nivel celular no tiene nada. Por ende las células y el cuerpo sigue produciendo más cortisol para producir más glucosa mediante la gluconeogénesis, o sea, mediante las reservas. Entonces empieza la pérdida de peso progresiva en estos pacientes. Pero sigue usando y todavía no hay una función o no hay una regulación de la glucosa a nivel celular. ¿Cuál es la segunda reserva de glucosa? El músculo. ¿Y cómo sacamos esa glucosa, esas reservas a nivel de glucosa? Pero antes de pasarlo a glucosa tenía que ser lactato. Rompiéndolo. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo rompes el músculo de manera inmediata porque necesitas glucosa ya? ¿Cómo se hipertrofia el músculo en el gimnasio? Usándolo. Y cómo la forma de una necesidad exacerbada de glucosa inmediata también lo contrae, pero en ese más la convulsión. Por eso en un estadio de hipoglicemia, hay convulsiones porque el cuerpo a medida de la deficiencia de glucosa celular necesita más glucosa. Agotó reservas y después lo que le queda es el músculo. ¿Y cómo saca la energía del músculo? Lo destruye. ¿Cómo lo destruye? En convulsión. Que es la convulsión tónico-clónica generalizada. Por eso que es una de las causas de convulsiones de tipo extracraniano. ¿Entienden ese punto? Ok. ¿Dudas? Nada. Tenemos un poquito incluso de metabólico, que es el tema 8. Ahora, de manera generalizada, nosotros vamos a hablar de la convulsión, que es propiamente el estatus epiléptico, y después vamos a sus causas. Pero el desarrollo de un estatus epiléptico, propiamente dicho, la convulsión, el estado tónico-clónico, se podría explicar por una alteración del equilibrio que existe entre la excitación y la inhibición neuronal, siendo la primera excesiva y la segunda deficiente, lo que da lugar a la actividad epiléptica sostenida. ¿Qué pasa? Hay un receptor llamado el ácido gamma-aminobutírico, receptor GABA, que es mayormente un neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central, liberado por las neuronas GABAadrenérgicas, actuando sobre los receptores, bajo la redundancia, GABA. Y esta es la liberación sostenida del glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, que promueve la liberación de N-metil-D-aspartato, lo cual prolonga el estatus epiléptico. ¿Qué pasa? En una convulsión propiamente dicha tónico-clónica, en una función normal muscular, si yo extiendo el brazo o lo contraigo, los receptores GABA y glutamato actúan, porque si yo quiero contraer para extender el brazo, el glutamato se libera por a nivel del tríceps, pero se libera GABA a nivel del bíceps para que me permita extenderlo. Entonces necesito que él se relaje y él se contraiga. Ahí actúa el GABA y el glutamato, porque cada vez que hay una contracción muscular, uno tiene que relajarse y el otro tiene que contraerse y estimularse o excitarse. ¿Qué pasa? Cuando hay un estatus epiléptico, hay una disminución de los receptores GABA y hay una superexcitación a nivel de los receptores de glutamato. Entonces, hay liberación de glutamato tanto por los extensores como por los flexores. Entonces, ambos dos quieren contraerse al mismo tiempo, y como ambos
se quiere encontrar al mismo tiempo, sin ninguna disminución o ninguna inhibición a nivel del sistema nervioso, entonces empieza la convulsión, porque los dos quieren contraerse al mismo tiempo y empiezan a pelear quién puede más. Y eso de manera incontrolada. Por eso es que hay la convulsión. Porque hay la contracción tanto de los flexores como extensores de manera sostenida. Ahora viene el detalle. Si de esta manera actúa el cuerpo mediante los receptores de GABA, o el ácido gamma-aminobutírico, o los receptores de glutamato, que uno es inhibitorio y otro es excitatorio, también tienen tiempo limitado. ¿Por qué? Porque en el status epilépticus agudo, los receptores GABA son sensibles a las benzodiazepinas. ¿Cuáles son las benzodiazepinas? El diazepam, clonazepam, diazolam. Después de esto disminuyen los receptores y aumentan los receptores de glutamato. Ahí viene un detalle importante. Si ustedes tienen un paciente en un estatus epiléptico que persista por encima de estos 5 minutos, ahí hay un declive de esos receptores porque empiezan a destruirse esos receptores GABA y esos receptores GABA son sensibles a las benzodiazepinas. Y en una práctica importante que ustedes tienen que tener en cuenta cuando están haciendo clínica, que si ustedes tienen un paciente que tiene un estatus epiléptico sostenido por encima de 5 minutos, ustedes no pierden el tiempo utilizando benzodiazepina. A pesar de que es la primera línea de defensa por él. Pero resulta que después de los 5 minutos no hay sensibilidad. Y ahí es donde ustedes ven que pueden colocar benzodiazepinas, diazepam, midazolam y no hay respuesta al estatus epiléptico. Porque empiezan a caer estos receptores de GABA. Y ustedes se preguntan, ¿pero por qué? Si desde clínica nos dicen que la primera línea de defensa para un estatus epiléptico son las benzodiazepinas, sí es verdad, es la primera línea de defensa los primeros 5 minutos. Después de estos 5 minutos, no hay receptores para esas benzodiazepinas, por ende, no van a ejercer su función. Ahora, esto es a nivel nervioso, a nivel neuronal, a nivel de los receptores GABA y a nivel de los receptores de glutamato. Por ende, si es extracraneal, no va a haber respuesta, porque no es una hiperexcitación neuronal dependiente de una hiperexcitación, sino es una deficiencia glicémica. Por ende, si ustedes tienen convulsiones dependiendo de una hipoglicemia, tampoco va a haber respuesta hacia las benzodiazepinas, porque siempre es sostenida, porque hay una hipoglicemia. Entonces, en hipoglicemia, ustedes no van a resolver el caso del estatus epiléptico con benzodiazepina. Esto se resuelve única y exclusivamente con glucosa, pero glucosa intracelular. Pero también tienen un punto en contra, que lo vamos a hablar en el metabólico, si no me extiendo demasiado. La acción de los neurotransmisores promueve el aumento de calcio intracelular que conlleva a una apoptosis y necrosis celular. A medida que se va sobreestimulando las neuronas por el exceso de calcio intracelular, también se genera apoptosis. Y esa apoptosis es llevada por el mismo sistema que hemos hablado desde la primera clase, que es la injuria por repercusión, que va dependiente de la liberación de calcio intracelular, que actúa sobre la xantidoxidasa para producir radicales libres. Por eso es que se mueren las células a medida de que se sostienen, porque siempre están en una hiperexcitación mediada por el glutamato sin capacidad de ser inhibidas por los receptores GABA. Suena un poco complicado, pero solamente tienen que tomar en cuenta que hay receptores inhibitorios y hay receptores excitatorios, que después de los 5 minutos los inhibitorios no van a tener ningún efecto hacia las benzodiazepinas. Es el punto importante que tienen que tener. 5 minutos constantemente la convulsión. Sí, claro, constante. 5 minutos convulsionando. A medida que se sostiene ese receptor. Todo dependerá de cuál sea la causa. Claro, una epilepsia idiopática, la ley es que dura 1 minuto.
Por eso puedes responder a una benzodiazepina. Pero si tienes un tumor a nivel cerebral que sostiene la presión a nivel de corteza cerebral y estimule a nivel del lóbulo parietal, que es donde está el homúnculo, que es el control motor de todos los miembros, ahí tienes una convulsión sostenida. Porque es una convulsión sostenida por presión de un crecimiento anormal. Si esa convulsión se sostiene y no es inhibida por benzodiazepinas, ahí no vas a hacer nada con estos fármacos. Ahí es donde tienes que pasar a la siguiente fase. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una convulsión sostenida? Produce una pérdida neuronal selectiva en regiones vulnerables, tales como el hipocampo, que es el centro de la memoria, las amígdalas, que es el centro de la conducta, la corteza, que es el centro del movimiento, y el tálamo, que es el centro del control hormonal, tanto respiratorio como ocular, porque en el tallo, en el tálamo, se encuentra todo el origen de los pares craneales. La amígdala, que es la que corrige la conducta como tal, y el hipocampo, que actúa sobre los recuerdos. Esto es fisiología, no sé si ustedes le dieron neuronal en fisiología, pero en la fisiología le mencionan que el hipocampo es donde están los recuerdos. Por ende, cuando hay un estatus epiléptico o una convulsión, que hay una excitación sobre el hipocampo, cuando pasa el estatus epiléptico hay pérdida de memoria. Porque no hay actividad a nivel del hipocampo. O después de un estatus epiléptico, hay inhibición de la amígdala, por ende se vuelve loco, no sabe qué hacer, empieza a morder, empieza a ladrar, empieza a correr, porque no se organiza, no tiene organización, porque la amígdala está inhibida. Entonces, no recuerda nada y también va a estar desorientado. Por eso es que después del estatus epiléptico hay el estatus o el estado prodrómico, que el animal no sabe qué hacer, está desorientado. Hay estimulación sobre la corteza. Por ende, ahí está el estatus epiléptico, el que controla los movimientos tanto sensitivos como motores. Y después está el tálamo, que puede afectar directamente sobre los pares craneales, donde hay nistagmo, hay anisocoria, hay pérdida o paresia de los miembros, puede haber síndrome vestibular después de un estatus epiléptico. Todo dependerá de cuál sea la causa de esta convulsión y el área donde esté afectada. Pero en ambos casos, o en todos los casos, todo esto va a estar afectado. La memoria, la conducta, los movimientos y los pares craneales. El grado de lesión neuronal está estrechamente relacionado con la duración de la convulsión, destacando la importancia del rápido control del estatus epiléptico. Ahora aquí vamos a hablar de lo que pasa cuando hay una epilepsia sostenida. Aquí los exámenes, tenía que corregir, hace 5 minutos. Pero vamos a colocar que estos son los 5 minutos donde ustedes pueden actuar. A nivel del sistema nervioso central, si hay un estatus epiléptico, hay una liberación de las neuronas, empieza la vasodilatación, entonces aumenta el flujo sanguíneo cerebral, porque hay una exacerbada producción o hiperexcitación del cerebro. Si hay una hiperexcitación del cerebro, el cerebro necesita más glucosa. ¿Y cómo necesita más glucosa y más oxígeno? Vasodilata. Hay aumento de las necesidades de oxígeno, aumento de las necesidades de glucosa. Y como hay esa necesidad y hay un estatus epiléptico, el músculo también se va viendo afectado porque también busca glucosa mediante la vía gluconeogénica y empiezan los niveles de glucosa a aumentar. Entonces hay mayor demanda y hay mayor oferta, tanto de lactato y de glucosa. Alteraciones sistémicas, el animal va a estar en un estado de hiperglicemia y va a estar en una acidosis láctica. Claro, estamos en estatus epilépticos. El animal está convulsionando, está generando glucosa para ser usada por el sistema nervioso central, que viene también mediada por la destrucción de los músculos en la producción de ácido láctico. Y ahora a nivel cardiorrespiratorio hay una alta liberación de adrenalina o de adrenalina porque hay redistribución. ¿Quién necesita la glucosa? ¿Quién necesita el oxígeno? ¿Quién necesita la mayor demanda? Cerebro. Por ende hay vasoconstricción periférica. Entonces empiezan a tener los miembros fríos porque hay vasodilatación, es a nivel cerebral. Entonces hay liberación de adrenalina o de adrenalina, por eso también hay taquicardia. Hay aumento del gasto cardíaco.
porque el flujo sanguíneo, el gasto cardíaco se concentra en oxigenar y en llevar el aporte sanguíneo hacia el cerebro. Hay hipertensión arterial, por supuesto, hay taquicardias y también puede, a medida que se va usando el exacerbado, hay arritmias. ¿Qué pasa? Todo esto se hace de forma sostenida. Empieza a liberar, a liberar, a liberar, a liberar, a liberar. Igual que el músculo se agota. Tiene una capacidad limitada. Entonces, el sistema nervioso central agota sus receptores GABA, por el que no hay sensibilidad al ácido carmaminobutírico y lo que hay una hiperexcitación del glutamato. Entonces hay un fracaso de la autorregulación. Hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral y hay una vasodilatación de las arterias cerebrales, produciendo en algunos casos que pueden generar aneurismas, hay rupturas, pudiendo haber llegado a una hemorragia. Por ende, hay hipoxia, hay acidosis láctica, hay edema cerebral, hay aumento de la presión intracraneal y a medida de que se va generando el deterioro a nivel de la corteza cerebral, el animal puede llegar a un estado de coma. Porque esta hiperexcitación, por esta demanda exacerbada, por esa vasodilatación sostenida a nivel cerebral, empieza a agotar sus reservas y empieza a deteriorarse y llegar a un punto de producir incluso una hemorragia. A nivel sistémico, por supuesto, empieza a disminuir los niveles de sodio, pasa una hiponatremia, una hipo o hiperkaliemia, hay acidosis mixta, hay un fallo hepático, hay un fallo renal, hay una coagulación intravascular diseminada por el exceso de destrucción a nivel muscular. Evidentemente tenemos una fase de rhabdomiólisis, como hay grandes cantidades de deterioro muscular, amioglobinuria y hay leucocitosis, porque hay un estado de estrés, hay una leucocitosis. Por ende, a nivel cardiopulmonar, hay edema pulmonar, hay hipoxemia, hay hipoxia, cuando ya empiezan a agotarse todos estos mecanismos, hay hipotensión y llega al fallo cardíaco hasta llegar a la muerte. Porque todo lo que se está usando para satisfacer la necesidad de hiperexcitación neuronal empieza a agotarse hasta llegar al fase de muerte. ¿Ah? El edema porque hay ruptura de los vasos sanguíneos. Entonces hay la salida de general, o sea, hay hemorragia, pero como tal hay un desequilibrio osmolar. Se clasifican convulsiones generales y convulsiones parciales. Me faltaba una. Cuando se habla de convulsión general, se caracteriza por unas convulsiones motoras generalizadas durante las que los animales experimentan periodos de tono muscular extensos, extremadamente aumentados de lo que es el tonus, porque esto es tonus-clonus, tonus-clonus. Entonces, caída del decúbito lateral, periodos de tonus alterados con periodos de relajación clonus. Entonces, por eso hablamos de nosotros de convulsiones tónicas, convulsiones clónicas o convulsiones tónico-clónicas, donde hay una tónica que el animal siempre está en un estado de concentración, clónica donde el animal hay una convulsión pero es relajación, y está el tónico clónico, que entonces el animal empieza así. Entonces se relaja, se contrae, se relaja, se contrae. Por eso hay esos tipos de convulsión. Puede ser una convulsión tónica, que el animal simplemente se mantiene rígido, clónica, donde hay movimientos involuntarios, pareciera que fuese pataleo, y la tónico-clónica, que es la convulsión como tal sostenida pero intermitente. Lo que da lugar a las contracciones rítmicas mostrando pataleos, en algunos casos, sacudidas de las extremidades, movimientos masticatorios, porque empieza la generación, la hiperexcitación de todas las neuronas, y suelen estar inconscientes aunque tengan los ojos abiertos. Pero ¿qué pasa? Que hay una hiperexcitación neuronal que se contrae en todos los músculos, por ende uno de los músculos que se va a contraer es los músculos palpebrales, por ende no va a tener la capacidad de cerrar. Y algo que nosotros podemos diferenciar de, por ejemplo, en la parte humana,
de alguien que está fingiendo estar convulsionando o alguien que verdaderamente está convulsionando es que una persona que finge convulsionar tiene los ojos cerrados. Pero el que de verdad está convulsionando tiene los ojos abiertos, porque pierde su capacidad de control a nivel muscular. Pero cuando nosotros hablamos del estatus epiléptico, las características clínicas de la crisis se pueden diferenciar en 4 fases del componente, que se llama el prodromo, el aura, el periodo ictal y el periodo post-ictal. Primero hablamos del prodromo. El prodromo como tal es difícil de identificar para el clínico, porque no es más que un cambio de la conducta normal de quien va a convulsionar, reconocido principalmente por quien lo ve todos los días, que es el dueño, y la duración puede durar de 0 a 5 minutos. Este estado de prodromo puede ser, ejemplo, tenemos un animal con epilepsia idiopática que no sabemos, que lo sabemos que lo va a tener de por vida. El dueño sabe que la conducta del animal siempre es caminar de acá para acá, de acá para acá. Pero resulta que en la conducta normal de que el animal solo no sale de este cuadro, entra a un cuadro donde no debería estar, lo ve como una conducta normal, porque sabe que nunca se mete para allá. Pero cuando él se mete en ese punto, por un ejemplo que le voy a decir, sabe que ese es el estado donde él tiene una conducta irregular, que sabe que él no es así. Por eso lo único que lo detecta principalmente el dueño, que es una conducta normal. Puede ser eso, puede ser que el animal empiece a buscar moscas. Esos son conductas anormales en el prodromo que prevén que va a presentarse una convulsión. Ahora, ese es el prodromo. Ahora pasamos al aura, que exhibe una actividad sensitiva o motora. Puede ser estereotipada como la deambulación más evidente, lamidos o movimientos de deglución. Entonces el animal empieza a mirar hacia los lados, pero de una manera inconstante, empieza a lamer al aire, o empieza a deglutir de forma innecesaria porque está en un estado donde no hay nada, no está consumiendo nada, pero empieza a tener esos movimientos. Empieza a tener patrones autonómicos donde empieza la salivación, puede haber vómito o puede haber micción previo a el estatus epiléptico. Comportamientos anómalos como ladridos o demandas de atención durante segundos o minutos antes del inicio de la convulsión. Aquí se hacen más evidentes, este estado prodromo se hace más evidente, por eso se llama aura. Ahora, cuando ya pasa ese estado de aura, sí pasamos al estatus epilépticus propiamente dicho, a lo que llamamos el ictus, que es la pérdida o la alteración del conocimiento, alteración del tono muscular, movimiento de masticación, defecación y micción involuntaria y salivación, porque evidentemente si hay una hiperexcitación neuronal, todos los músculos se van a contraer, desde los músculos de los miembros hasta el músculo del esfínter, hasta los músculos de la vejiga, hasta el músculo del recto. Todos empiezan a estimularse para salir, por eso hay micción, hay defecación de forma involuntaria, incluso salivación. Por eso el animal empieza a estar en ese estado epiléptico donde es difícil de controlarlo y tiene los ojos abiertos. Pero después de que pasa esto, que puede durar de 30 a 1 minuto, inmediatamente al finalizar la crisis, durante el minuto u horas que puede pasar, el comportamiento pasa al estatus post-ictus, que es un comportamiento anómalo, porque si activamos y bloqueamos el hipocampo no va a reconocer nada, porque el hipocampo es el de la memoria, por ende no reconoce al dueño, no reconoce el estado, no reconoce dónde está, entonces empieza un estado de desorientación. Se afecta también la amígdala, entonces como está desorientado, está alterado, empieza a morder a todo su alrededor porque no controla su comportamiento. El comportamiento está en la amígdala, la memoria está en el hipocampo.
empieza esa desorientación y por supuesto como tuvo un excesivo consumo de energía, de oxígeno y de glucosa, va a estar en un estado de sed y va a tener apetito. Puede generar también, dependiendo de cuánto se sostenga esta convulsión y se agoten las reservas, puede causar un estado de somnolencia o cegueras. ¿Me hacen el favor por allá? Profe, también pueden tener esas conductas prodrómicas después del evento. No, porque si es después del evento se llama posictus. Ajá. Por eso es que lo clasificamos en 4. El prodromo es cuando el dueño detecta que el animal está como raro. Pero sí pueden tener la conducta de buscar algo, o sea, después de la convulsión. Depende, porque también está la convulsión parcial, que ya vamos a hablar después de eso. Ahora, cuando nosotros tenemos estas 4 fases, nosotros podemos identificar ciertas conductas. Por ejemplo, tenemos este caso, donde tenemos un animal con el estatus epiléptico propiamente dicho, una convulsión tónico-clónica generalizada, donde se contraen todos los músculos, tanto de los miembros, de la boca, y tiene los ojos abiertos. Nunca le metan la mano. Nunca le metan la mano en la boca, porque como es un movimiento incontrolado, los músculos masticatorios, el massetero, el temporal, el digástrico, todo está contrayéndose de forma involuntaria. Ustedes le meten la mano y le mochan el dedo. Entonces ya pasó el estatus tónico-clónico, el estatus epiléptico, y el animal empieza a una hipersalivación, a una conducta de aumento del ladrido, empieza la salivación, empieza la desorientación. Ahí está. Este es el aura. El animal se queda en un sitio, pues el prodromo, el dueño se dio cuenta, pero entonces empieza el aura, empieza a un movimiento raro, involuntario, hasta que pasa del prodromo, aura, e inmediatamente pasa al ictus, que ya es la convulsión propiamente dicha. Ahí todavía estamos en prodromo, ictus, que es la convulsión tónico-clónica generalizada. Todos los músculos empiezan a contraerse al mismo tiempo, pero esto es tónico-clónico porque tiene movimientos de pataleo. Si fuese tónico, se lo mantuviese persistente, como el signo de Sherrington, el signo de cerebral. Claro, eso es traumático para el dueño y para el princesa. Hasta que pasa al estado de post-ictus. Entonces el animal empieza a relajarse, empieza a calmarse, pero empieza a la desorientación, pierde la memoria y tiene movimientos o tiene conductas anormales. Empieza a buscar a tomar agua, a buscar alimentos porque está cansado. Ahí está desorientado, con debilidad, por supuesto. Incluso podemos observar que la lengua ligeramente azul, porque esa es la deficiencia de oxígeno, la falta de oxígeno. Ahí ya por supuesto está en el cogito, simplemente el animal está intentando, como está desorientado y está en pérdida del equilibrio, le cuesta levantarse, ya no está en el estatus epiléptico, pero el estatus epiléptico fue corto. Tenemos otro ejemplo. El animal empieza con un movimiento, un aura, movimiento solamente del miembro inferior, pero ya sabemos que ese es el aura y la convulsión tónico-clónica.
Ese es el post-it. El animal empieza con una taquipnea, desorientado, cansado. Ahora, en el cuadro clínico que nosotros vamos a observar cuando está el animal como tal en el estatus epiléptico, los perros y gatos, las convulsiones son simétricas, tónico-clónicas. Vuelvo y repito, depende también del origen de la convulsión, pero por lo general, cuando es de origen intracraneal, son tónico-clónicas. Son convulsiones motoras parciales de carácter focal, aunque son menos frecuentes que las convulsiones generalizadas. Esto es otra de las características que podemos clasificar nosotros cuando hablamos de convulsión. Una convulsión tónico-clónica generalizada o una convulsión parcial focal, que es que hay ciertos estímulos en cierta zona del cerebro de manera específica, produciendo un tipo de convulsión focalizada en una zona del cerebro, estimulando la convulsión parcial. ¿Qué quiero decir con esto? Que haya un aumento de la hiperexcitabilidad de una circunvolución en el sitio 1-2, donde se concentra el homúnculo, la corteza motora del cerebro, que se encarga del control del miembro derecho, solamente por una presión, una convulsión en esa zona específica me va a hacer que haya una convulsión focalizada en ese miembro. ¿Qué quiero decir? Que pueden haber convulsiones focalizadas, parciales, entonces pueden haber convulsiones aisladas. Ejemplo, una convulsión de un miembro, una convulsión de un miembro posterior, una convulsión de un miembro anterior, una convulsión solamente masticatoria o una convulsión a nivel que también puede pasar del hipocampo o de la amígdala, donde el animal sufre una convulsión y empieza a una desorientación. Y entre uno de esos que podemos observar que empieza a cazar moscas inexistentes. Puede ser que hace una conducta normal del animal, pero resulta que esa conducta se hace muy generalizada, muy repetitiva, y lo podemos clasificar como una convulsión tónico-clónica. Ahora, este tipo de convulsión puede ser motora, dependiendo de lo que se vea afectado, las convulsiones parcial simple, donde el foco epiléptico se encuentra en la corteza motora, manifestando clínica que consiste en el movimiento de grupos musculares aislados. Entonces ya no hablamos de la tónico-clónica generalizada, sino de ciertos grupos de músculos que se empiezan a alterar. O psicomotora, donde la convulsión es parcial completa, donde el foco epiléptico o epileptogénico se encuentra en el área del sistema límbico y las alteraciones de la conciencia o del comportamiento son extraños, entre los que se puede incluir agresividad, aullidos e incluso el atrapar moscas. Deambulación, movimientos en círculo, inquietud o marcha vacilante. ¿Cómo se puede diferenciar la motora de un calambre normal? O sea, porque a veces uno se le tensa a un músculo específico, o cómo funciona eso, cuál es la diferencia. Bueno, todo dependerá, porque cuando hay una convulsión, que ya lo vamos a ver, una convulsión focal autonómica, convulsión de los músculos masticatorios, únicamente los músculos masticatorios, esto es una convulsión, pero focalizada solamente en músculos masticatorios. ¿Qué pasa? Esto es persistente. Un calambre puede durar un momento y puedes ver visto el animal que estuvo en una posición sostenida, pero que repita, persista. Nosotros ya podemos decir que es un estado anormal y podemos clasificarlo como una convulsión parcial. Pero no es simplemente que vemos eso, también tenemos que hacer otro tipo de pruebas, claro está. Pero llegando ya al estudio neuronal del animal, nosotros sí podemos clasificarlo como una convulsión parcial simple. En este caso solamente afecta músculos masticatorios y músculos que controlan el labio superior. Característico de esto, el dísteno. Lo podemos observar como una convulsión parcial simple, no la generalizada, propiamente dicho, porque recuerden que él produce un proceso de meningoencefalitis.
Y depende de donde vaya afectando y vaya inflamando, donde se vaya replicando el virus, es la zona donde va afectando. Ahora tenemos una convulsión parcial compleja, donde tenemos un animal normal, pero como está tranquilo, empieza a dar gotas. Eso es una convulsión. El animal empieza a tener una conducta de forma irregular. No es tónico-clórica, sino que afecta directamente sobre el hipocampo, sobre la amígdala, sobre el sistema límbico. Entonces ya se calma. Empieza a ser normal, una conducta normal y empieza otra convulsión. Cada vez que hace esos movimientos circulares de forma incontrolada, es una convulsión. Tenemos este otro caso, un animal que tiene una conducta normal y de repente empieza a buscar cosas inexistentes. Pero esto es una convulsión parcial compleja, donde quien se afecta es el sistema límbico, donde se encuentra tanto el hipocampo como la amígdala, como el tercer y cuarto ventrículo, el primero y el segundo también. Todo lo que conforma el sistema límbico se está viendo afectado, por ende, la conducta está siendo alterada de forma focal. Es una convulsión, pero es a nivel de la amígdala. Por ende, no va a afectar la parte motora. Pero para eso tendría que conocer un poquito de anatomía cerebral. ¿Por qué no le dieron cerebro en fisiología, en anatomía? ¿Sí? Se lo mencionaron por lo menos. Que hay sistema límbico, el sistema límbico donde se encuentra el hipocampo, segundo y primer, segundo ventrículo, la amígdala, el cuerpo calloso. Perfecto. En esa zona específica es donde ocurre la convulsión, que es quien se encarga de el control de la conducta y el recuerdo. Por eso es que tenemos estas convulsiones parcial compleja, que es una convulsión, pero afecta esa zona específica del sistema límbico. Ahora, el diagnóstico. Para nosotros, a ver si podemos prepararlo, porfa. Para nosotros llegar a un diagnóstico de esta enfermedad, nosotros tenemos que hacer una anamnesis completa. Edad de presentación del primer episodio, duración del episodio, tipo de convulsión, frecuencia del episodio, descripción del episodio. O sea, entonces ahí es donde nosotros empezamos a hablar con el dueño de hace cuánto lo presentó, cuántas veces lo ha observado, el animal está vacunado. Si no, empieza entonces a hacer las descartes, porque las convulsiones pueden ser tanto extracraneales como intracraneales. ¿Qué edad tiene el animal? Si es un animal pediátrico, podemos pensar que el animal ya está en una fase de deterioro donde hay una deficiencia de insulina, si es un animal obeso. Todo eso es importante en el momento de diagnosticar el tipo de la convulsión y podemos orientarlo a si es algo intrínseco del cerebro o algo extrínseco. Duración y descripción del postictus, que hace el animal después del estatus epiléptico, cómo se comporta, si hay desorientación, si ha tenido exposición a tóxicos, ha tenido antecedentes de traumatismos craneales. Esto es una de las partes importantes que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo cuando tenemos pacientes que han sufrido traumatismos. Resulta que nosotros cuando tenemos o se nos presenta un animal politraumatizado, no sabemos qué fue lo que pasó, simplemente agarró o lo atropelló un carro, se lo llevó una moto, XY, o le pegaron con un palo, no sé. Pero resulta que si hay un proceso de alteración que ejerce presión sobre la corteza cerebral, ustedes necesitan actuar. El animal no llegó con convulsión, pero tiene un traumatismo y resulta que en el periodo de preanestesia ustedes utilizan un protocolo. Normalmente les dicen que tienen que utilizar que si el PLK para el control del control analgésico, o pueden utilizar silacina ketamina, si puede ser un gato, pero no toman en cuenta
que la ketamina hace algo específico. ¿Qué es? ¿Ah? Una anestesia disociativa, ajá. Pero ¿qué es disociativo? ¿Qué es qué hace la ketamina como tal? ¿Por qué es tan buena y segura en algunos protocolos anestésicos? Porque recuerden que la ketamina es inhibidor de alfa-2-adrenérgico, agonista alfa-2-adrenérgico, por ende disminuye la presión del sistema nervioso autónomo, por eso produce depresión. Y es preanestésico porque produce una fase de relajación por liberación exacerbada de los bloqueantes, del ácido GABA. Ahora, la ketamina es de tipo disociativa porque ella desconecta la parte cerebral de la parte motora. Y eso pasa que cuando nosotros utilizamos ketamina, el animal puede tener movimientos involuntarios, pero sin reconocimiento. Y eso es uno de los cuales nosotros usamos para producir analgesia muscular. Recuerden que la ketamina produce analgesia muscular por esa disociación. Y la silacina produce analgesia visceral porque él produce un bloqueo del sistema nervioso autónomo. Entonces no hay fibras nerviosas sensitivas que lleven el estímulo. Pero hay algo específico de la ketamina y por cual ustedes no pueden utilizarlo en politraumatizados. ¿Qué hace? Aumento de la presión intracránea. Y resulta que cuando ustedes tienen un animal politraumatizado, no saben cómo está la corteza cerebral, no saben cómo está el cráneo óseo, la bóveda craneana, y resulta que tiene un golpe, está inflamado, y ustedes utilizan ketamina. El animal no llegó en convulsión, pero llegó con aumento de la presión, por eso tiene dolor. Y ustedes van y le ponen ketamina y el animal pasa a convulsión, que suele pasar. Entonces resulta que ustedes utilizaron ketamina en un animal que tiene un aumento de la presión por inflamación y producen convulsión, que es una de las cuales ustedes tienen que tener cuidado en el momento de generar la anamnesis, saber cuál es la causa de entrada de ese paciente. Por eso tienen que tener mucho cuidado en el momento de producir una preanestesia. Si ha tenido vacunaciones, si ha tenido desparasitaciones, sobre todo cuando hablamos del equino, porque hay un parásito específico que se encarga de alteraciones neurológicas, como cuáles. ¿Ah? En equino. No es que en el equino no es imposible que en el equino haya cisticerco, porque recuerden que para la transmisión del cisticerco uno tiene que consumir el quiste y él no es carnívoro. Eso es una parte importante. El cianuro cerebralis, que es una de las fases del ateniazol. Resulta que el cianuro cerebralis, que es la fase como tal del parásito que se enquista a nivel neuronal, que es como tal la cisticercosis, mediada por teniazol, ¿qué pasa? Para que a nosotros nos dé teniasis o la solitaria, nosotros tenemos que consumir el quiste a nivel del músculo. ¿Sí? Pero para que nosotros nos dé cisticercosis cerebral, nosotros tenemos que consumir el oquiste de la teniazol. O sea, ustedes pueden consumir cantidades de oquistes o de quistes a nivel muscular y lo único que le van a dar es teniasis digestiva. Pero para que le dé teniasis cerebral, tiene que consumirse el oquiste. Que eso es una de las causas de convulsiones intracraneales. Ahora, en equinos hay una enfermedad que se llama encefalitis protozoaria equina, que transmite ese protozoario el que llaman popularmente el rabipelado. El rabipelado tiene ese protozoario en las heces que hace que, como él se mantiene en el heno,
defeca ese animal, el rabipelado defeca sobre, ese marsupial defeca sobre el heno y el equino lo consume. Ese oquiste, por eso es que le hice el ejemplo, contenía sodio. Como nosotros, en ese caso, el equino consume el oquiste a nivel del heno, él migra a nivel cerebral y produce la encefalitis protozoaria o encefalitis espongiforme equina, protozoaria equina, causa del cual nosotros podemos ver mediante parasitosis de convulsiones de equinos, sobre todo la pérdida ya lo buscaron bien El parásito de Sarkozy. el sarcosito. Pero no es lo mismo, bueno. No lo mencionaron. Existe aquí. Y puede haber. Lo que pasa es que como la medicina equina ha sido bastante desplazada, porque ya no hasta el hipódromo, ya ahorita los especialistas en equinos se han ido disminuyendo. Ha habido un poco de alteraciones. Sobre todo cuando se hace el diagnóstico de esa enfermedad, nosotros tenemos el equino con alteraciones en la marcha. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos parado frente al equino, uno de los signos característicos de él es que como es una encefalitis espongiforme de protozoaria equina, nosotros empujamos el animal. Si el animal no es capaz de controlar, sino que el equino se cae, lo hacemos como positivo a encefalitis protozoaria equina. No tanto a la enfermedad viral, sino en este caso a encefalitis protozoaria. Alimentación que pueda producir alteraciones a nivel o intoxicaciones que puedan afectar el sistema nervioso central, relación de episodios con ejercicios, sobre todo el caso de la rhabdomiólisis, comidas, estrés, etcétera, que pueden producir convulsiones. Entonces, cuando ya descartamos todo esto que sean episodios físicamente craneales, vacunaciones, desparasitaciones, intoxicaciones, nosotros pasamos al siguiente paso, que es la exploración física, que puede ayudar a encontrar una causa extracraneal de una convulsión, una anemia grave, una arritmia cardíaca, un dolor abdominal, o detectar una enfermedad sistémica capaz de producir un cuadro convulsivo. En ejemplo, lo que ya habíamos mencionado, que si una insuficiencia hepática, una insuficiencia renal. Después pasamos a la exploración neurológica, donde es normal en epilepsia idiopática y en cuadros convulsivos de etiología extracraneal la presencia de alteraciones neurológicas indica una epilepsia sintomática. Cuando nosotros estamos evaluando sistema nervioso central en los animales y no conseguimos ningún tipo de alteración extracraneal, no conseguimos alteraciones metabólicas, no conseguimos tumores, sale negativo a protozoarios, no tiene anemia, no tiene intoxicaciones, nosotros lo clasificamos como de origen idiopático. El animal tuvo una convulsión, pero entonces nosotros estamos identificando, porque algo que caracteriza la alteración del sistema nervioso central es la alteración de los pares craneales. Entonces, donde identificamos primer par, el segundo par no lo podemos identificar porque es el olfatorio. Perdón, el primer par es el olfatorio, no lo podemos identificar. Entonces buscamos el óptico y lo hacemos mediante la luz, si es capaz de contraer o dilatar pupilas. Si nosotros le colocamos una luz directa y el animal no contrae pupilas, ya vemos afección del primer par, del segundo par, disculpen. Entonces después pasamos al tercer par, que es el músculo oculomotor. Después pasamos al quinto y sexto, que son el abducen y el oculomotor externo. Entonces vemos si el animal es capaz de seguir una pelota, un juego, la mano. Entonces ahí empezamos si hay alteraciones del tercero, del cuarto y del sexto par craneal. Ahora, pérdidas en la tonicidad de la hemectaresia del cráneo, del rostro, donde hay caída del párpado superior, hay caída del belfo superior, puede indicarnos alteraciones del quinto o del séptimo par craneal. Y lo hablamos del quinto porque el quinto par craneal es el nervio trigémino.
que está conformado por 3 ramificaciones a lo que sale del sistema nervioso central, que es la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Si hay alteraciones a nivel del trigémino, puede haber caída de una hemiparesia a nivel del cráneo. O específicamente a nivel facial, donde hay caída es del párpado superior. Y todo eso lo vemos de esa forma. Ahora, si no hay ninguna alteración a nivel de estos pares craneales, entonces también revisamos el glosofaringeo, vemos si la lengua, cuando está la tonicidad de la lengua está bien, pero de repente vemos que hay una zona de la lengua a nivel de la parte posterior de la lengua, que hay un lado de la lengua donde está caída, hay una disminución de la tonicidad y podemos pensar que hay afección del glosofaringeo. Y así sucesivamente evaluando los pares craneales. Pero recuerden que los pares craneales principalmente están en rostro. Porque cuando nosotros evaluamos pares craneales nos concentramos del cuello para arriba. Del cuello para abajo ya es el sistema nervioso somático. Ya ahí es corteza cerebral. Ahí es médula espinal. Y ahí es donde nosotros podemos identificar las lesiones. Por eso, si hay alteración de los pares craneales, es a nivel cortical, a nivel intrínsecamente cerebral. Pero si no hay alteración evidente de alteración de pares craneales, nosotros buscamos otras causas. Por eso es la exploración neurológica. Y ahí empezamos con la marcha. Si el animal tiene dismetropía, si tiene ataxia, ya, disculpen muchachos. El mecánico. ¿Aló? Habíamos quedado que estamos evaluando entonces, ya salimos de los pares craneales y empezamos a evaluar lo que sería al nivel del sistema cortical. Y cortical es también a nivel medular, porque si hay alteraciones de la marcha, también puede identificarnos como alteraciones del sistema nervioso central, no necesariamente a nivel medular. Si hay una compresión a nivel medular, nosotros podemos identificar una alteración del miembro aislado, focalizado o simplemente de un movimiento específico rotatorio. Pero si hay hemiparesia de los miembros o hemiparesia del cuerpo, si nosotros podemos asociarlo a un daño a nivel medular, ya sea compresivo, isquémico o de deterioro o tumoral, o podemos asociarlo a una hemiparesia de la contraparte a nivel cerebral. ¿Qué quiero decir con esto? Que recuerde que a nivel de puente de Barolio o del tallo cerebral se entrecruzan las fibras nerviosas corticales y lo que es hemisferio derecho pasa a ser miembro izquierdo. Y lo que es hemisferio izquierdo pasa a ser miembro derecho. Entonces, si hay alguna alteración en la corteza motora derecha va a haber alteraciones a nivel de los miembros izquierdos. Si no hay alteración a nivel medular, si no hay ningún traumatismo a nivel de todo el cordón cervical, pero si el daño es a nivel cortical, a nivel cerebral, pero es a nivel cortical derecho, quien se va a ver afectado es el hemicuerpo izquierdo. Porque recuerden que las fibras nerviosas a nivel de la corteza se entrecruzan en el bulbo raquídeo y pasa lo que es derecho a izquierdo y lo que es izquierdo a derecho. Entonces nosotros vemos y evaluamos la marcha, si hay una alteración, si hay hipermetría, si hay ataxia, si hay movimientos propioceptivos. Y el movimiento propioceptivo es el movimiento de la ubicación o del equilibrio. Normalmente, si nosotros tropezamos, nos equivocamos, pisamos una hormiga cabezona o una piedra y nos desequilibramos, el movimiento voluntario, básicamente involuntario, perdón, del equilibrio es posicionarnos y evitar que nos pegamos. ¿Qué pasa? Si hay una alteración a nivel cortical que impida que esas fibras sensitivas de primero, segundo y tercer orden, que lo vamos a ver cuando veamos médula espinal, lleguen hacia nivel de corteza porque hay una alteración, ya sea hemorrágica, isquémica o tumoral,
a nivel cortical va a hacer que haya una nula respuesta propioceptiva. ¿Cómo lo hacemos nosotros en el animal? Si nosotros vemos que el animal tiene una posición normal, nosotros agarramos y posicionamos la pata del animal, se la colocamos de esta forma. La lógica y el movimiento normal hace que el animal se reposicione. No importa cuando ustedes se la mueva, él va a volver a buscar posición. Pero si hay un daño a nivel cortical en la señalización, ya sea motora o sensitiva, donde ustedes ven que el animal puede tener movimiento, pero como no hay un bloqueo sensitivo, él no reconoce que tiene el miembro alterado. Por ende, va a mantener la posición, vamos a llamarlo de forma igual, la pata torcida, o el miembro en una posición anormal. Eso es negativo a movimientos propioceptivos, que es un reflejo que se tiene que evaluar cuando nosotros estamos evaluando neuronas o exploración neuronal. Y eso es sistema nervioso periférico de tipo somático, o sea que se puede controlar. Entonces, cuando nosotros estamos evaluando el sistema nervioso central y ya evaluamos todos esos movimientos, tanto pares craneales como movimientos propioceptivos y la marcha, nosotros después buscamos unas causas que no sean propiamente craneales. Y para eso necesitamos hacer una hematología, donde si en la hematología vemos una leucocitosis con neutrofilia, con desviación a la izquierda, nosotros pensamos en un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio si es una leucocitosis sin desviación a la izquierda. Si vemos anemia, si resulta que entre esa anemia nosotros la clasificamos como megaloblástica o ferropénica, entonces también orientamos el diagnóstico a cuál puede ser la causa de esa convulsión. O resulta que en el momento de la hematología nosotros vemos la morfología celular y lo que vemos es una cantidad exacerbada de cuerpos de Heinz o cantidad exacerbada de queratocitos y nos orientamos a un proceso de intoxicación. O empezamos a ver grandes cantidades de chistocitos, de fragmentos celulares, de células fantasmas y ahí pasamos a un proceso autoinmune. Por eso es que una hematología habla, pero no lo dice todo. Como lo más común que podamos conseguir es que sea normocítico normocrómico, no tengamos ningún tipo de alteración. Y pasamos a la siguiente fase, que es la bioquímica clínica. Entonces nosotros en la bioquímica tenemos que primero descartar lo básico, que es la función de hígado y riñón. Empezamos a buscar ALT, AST, fosfatasa alcalina, vasonormal, creatinina, boom, está normal. Entonces seguimos avanzando y buscamos electrolitos, niveles de sodio, de cloro, de potasio, magnesio, fósforo, calcio. Después vemos los niveles de glucosa, si están normales o no, porque recuerden que también la glucosa puede producir convulsiones, como lo estamos diciendo al principio de la clase. Hacemos serología para descartar enfermedades de tipo infecciosa. En este caso tenemos la encefalitis equina, tenemos la rabia paralítica bovina, tenemos la rabia equina, tenemos la rabia común, también tenemos el distemper canino, todas aquellas alteraciones de tipo virales que también nos pueden afectar y producir convulsiones. También tenemos de origen parasitario, como la toxoplasmosis, el toxoplasma gondii, que también genera convulsiones. Ahora, descartamos todo esto, tenemos que seguir avanzando porque vamos aquí y todavía no podemos clasificar la patología como epilepsia de tipo idiopática. Tenemos que seguir avanzando hasta que todo nos dé negativo, es que nosotros decidimos que es una epilepsia de tipo idiopática.
Entonces no hay alteraciones en marcha, no hay alteraciones paracraniales, no hay alteraciones hematológicas, no hay alteraciones bioquímicas. Entonces pasamos a la radiografía. Tenemos una radiografía de tórax, tenemos una radiografía de cráneo, donde no hay malformaciones, no hay hidrocefalia, no hay crecimientos anormales, calcificaciones. Entonces pasamos a otras patologías que nos puedan ser más específicos. Y entonces buscamos la tomografía axial computarizada o la resonancia magnética, que nos puede orientar ciertas zonas específicas, ya sea de tipo hemorrágico o de tipo de crecimiento, para buscar un significado de esa convulsión. Hasta que no lleguemos en negativo hasta tomografía axial computarizada o resonancia magnética, nosotros no podemos identificar 100% si es una epilepsia idiopática o no. Lastimosamente, para nosotros en este medio no podemos llegar aquí, a menos que tengan un supercontacto. Pero hasta aquí no podemos llegar. ¿Qué es lo máximo que podemos nosotros hacer? Un análisis de líquido cefalorraquídeo, donde podemos tomar muestra de líquido cefalorraquídeo y evaluarlo a nivel del laboratorio, si vemos leucocitos, si vemos células anormales, si vemos bacterias. Entonces podemos clasificar como un de origen infeccioso. Entre esos tenemos el Cryptococcus. El Cryptococcus también puede generar procesos de convulsiones a nivel de líquido cefalorraquídeo sin mostrar alteraciones ni bioquímicas ni hematológicas. Aquí es cuando estábamos explicando el uso de desórdenes convulsivos en la primera etapa, donde son sensibles a las benzodiazepinas, y a medida de que son sensibles a las benzodiazepinas, la gabapentina o las glicosamidas, hay acción sobre los receptores principales entre las primeras fases de la convulsión. Pero a medida de que ellos van haciendo la fase de convulsión, a medida de que se intensifica o se hace persistente, se hacen insensibles hacia estos receptores. Por ende, es usado el levotiratán o el fenobarbital, donde hay mayor efecto para la detención de los canales de glutamato, porque aquí ya los receptores GABA están agotados. En la primera fase sí se puede y hay sensibilidad, pero en la segunda fase, cuando se hace persistente, no hay sensibilidad. Por eso tenemos que utilizar otros fármacos, depresores del sistema nervioso central, como en este caso serían los barbitúricos, como el fenobarbital. El tratamiento como tal para el estatus epiléptico, primero tenemos que pensar que es algo de emergencia. Tomen en cuenta que cada vez que hay una convulsión se están muriendo neuronas. Por ende, tiene que actuar lo antes posible para revertir el estatus epiléptico, porque a medida de que se van dañando son neuronas que van a dejar deterioros a nivel neuronal. Y cada vez que hay un estatus epiléptico propiamente dicho, ustedes tienen que decirle al dueño que existe la posibilidad de que después de que hubo este daño neuronal queden secuelas, si podemos controlar, por supuesto, identificar la causa, que queden secuelas del accidente, porque ya se deterioraron cierta cantidad de neuronas. Por ende, el animal, por ejemplo, los sobrevivientes al distemper canino, que llegan en un transcurso en la vida, que sobrevivieron perfecto, evitaron que pudiera morir al animal, pero superan la fase nerviosa y el animal siempre queda con un tiempo de por vida. No le va a afectar, no le va a volver a dar distemper, porque ya generó anticuerpos y ya va a evitar que cada vez que él se presente con el distemper lo va a atacar, pero siempre va a quedar con un tiempo, con un tiempo, con un Profe, tiempo. yo he visto así que después del distemper quedaron o sea, cíclicamente convulsionan cierta semana o cierto día. Todo dependerá de cuál sea, de cómo le caiga la luna. Si hay aumento de la presión atmosférica también puede pasar, porque parece mentira que cuando hay luna llena a nosotros se nos aumenta la frecuencia cardíaca, y es simplemente porque el aumento de la presión atmosférica que hace la luna cuando se acerca más a la Tierra hace que aumente la presión atmosférica, por ende aumenta los latidos cardíacos. Y aparte es imperceptible para muchos, pero sí pasa. Por eso es que cuando hay luna llena hay una creciente de la marea, también pasa.
Ahora, para detener las convulsiones y prevenir su reaparición, lo primero que tenemos que hacer siempre para cualquier evento de emergencia es colocar una vía endovenosa y administrar bolos, en este caso de benzodiazepinas, el más común, el diazepam. Comenzar inmediatamente una infusión intravenosa continua de diazepam hasta controlar los eventos convulsivos por 4 a 6 horas. Si se detiene la convulsión, disminuir la cantidad hasta el 25% de la concentración en el goteo. Todo simplemente para controlar el estatus epiléptico y evitar que la convulsión persista. Porque si persiste la convulsión, el daño neuronal tiende a ser más grave. Si las convulsiones no se detienen o reaparecen, administrar otro bolo intravenoso de diazepam o aumentar la concentración en el goteo a 0,75 o a 1 miligramo por kilogramo cada hora. O bien administrar otro agente depresor del sistema nervioso central, como el fenobarbital. Seguimos buscando el tratamiento para el estatus epiléptico, entonces tenemos que detener las convulsiones y prevenir su reaparición. Si las convulsiones no se detienen en los primeros 20 minutos de la administración del fenobarbital, hay que administrar pentobarbital, igualmente buscando la solución para controlar la convulsión. Comenzar la medicación antiepiléptica tan pronto como el animal esté consciente y pueda tragar. O sea, si nosotros controlamos la convulsión como tal, lo primero que tenemos que hacer es que cuando ya el animal se controle, siempre tener el fenobarbital vía oral, previendo que vuelva a entrar en el estatus epiléptico y puedan morir más neuronas. Si el animal está inconsciente, se debe intubar y mantener la vigilancia cardiorrespiratoria. Todo con el fin de que el animal persista o mantener vivo lo mejor posible el animal. No muchos llegamos a este punto porque ya muchas personas ya ven, se estresan y lo primero que dicen, no, vamos a colocar a dormir al animal porque no soporto verlo así. Pero si el animal es de alguien que lo quiere demasiado, que puede dar lo que sea por ese animal, esta es una de las opciones, principalmente mantenerlo con vida. Hay que requerir las posibles alteraciones metabólicas electrolíticas, identificar la hipoglucemia en el caso de que sea o que persista, con gluconato de calcio, y corregir la hipoglucemia en el momento que se observe. Y hay que mantener la temperatura corporal del animal por debajo de los 40.5 grados centígrados, porque si no también hay deterioro a nivel neuronal. La hipertermia también es lesiva para las neuronas. Y aquí comenzamos con la primera enfermedad, porque hasta ahorita fue que salimos de las convulsiones y no habíamos hablado como tal de las enfermedades. Y la primera enfermedad es epilepsia idiopática, que la vamos a tocar el día lunes. Pero el lunes seguro terminamos el tema.